Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Bueno, acá estoy en la universidad, pues porque ahorita tengo a las 9:30 una reunión, entonces estoy acá empezando la clase con ustedes desde la universidad. Tengo acá problemas con mi cámara y bueno, no me la han venido a solucionar. Estoy tratando de hacerlo. No sé por qué. Sí, ya. Listo, muchachos. Bueno, estoy acá en la sede 2, en el salón aquí en la sede 2. Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Alejandra, Gladys, Michael, Valentina, Diego Quiroga. ¿Cómo sigue su brazo, Diego Quiroga? Ya un poquito mejor, profe. Tenga mucho cuidado con las motos. Las motos pues son muy bonitas, pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque no todo el mundo tiene el cuidado. No solamente el Sí, profe. motociclista, sino también el taxista, las ambulancias, los buses, las busetas, los mismos peatones. Somos a veces un poco imprudentes y queremos pues como tener el control de todo. Entonces tenga mucho cuidado porque yo he visto muchos accidentes en moto y, y de verdad pues acuérdese Diego que la carrocería de la moto es su propio cuerpo, ¿no? Entonces Sí, tenga señor. mucho cuidado, amigo. Eso es algo que, pues usted tiene, si usted es muy espiritual, católico, no sé, pues siempre persínese, dese la bendición y bueno, hágale, pero tenga siempre mucho cuidado. Bien, sí, señor. Q Nelson, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Dónde anda la señorita de los ojos Hola, recién Frida. operados? ¿Dónde anda? Aquí. Hola, Paula. ¿Cómo sigues? Bien, profe. Ahí con un poquito de dolor, pero pues bien. Dolor de cabeza. Mm. Sí, profe. Mi amigo Santiago, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, hombre, gracias. Muy bien. Bueno, para todos, todas, señoritas, vamos a abordar el tema de hoy, que es muy importante para generar pues un buen concepto. Centrémonos un poquitico en el tema de, mm, de cómo nosotros debemos diseñar un concepto. Recuerden que el nombre de nosotros como psicólogos está allí muy siendo el responsable. La firma de ustedes, la firma como profesionales, eh, eh, les va a caer todo el peso de su responsabilidad a ustedes, todo el peso de la justicia, si nosotros hacemos un mal proceso, hacemos un mal concepto, entonces ahí está mi tarjeta profesional, ahí está mi, mi, mi número de tarjeta profesional y ahí estamos siendo observados precisamente por eso. Entonces hay que tener siempre eso como muy presente. Antes de comenzar, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo creen, no sé quién me quiera colaborar, cómo creen ustedes qué debe ir en un informe psicológico? Hablemos del aspecto clínico. Centrémonos hoy en el aspecto clínico, luego nos centraremos en el informe psicológico en un contexto empresarial. Pero centrémonos en el enfoque clínico. ¿Qué creen ustedes deba ir en ese informe psicológico? Levanten la mano y me dicen ustedes cuál creen que deba ir, qué información debe ir. Andrés, buenos días. Buenos días, profe.
Díganme, por favor, levanten la mano quien quiera participar ahí en la online, levanten la mano y me diga, ¿qué creen ustedes que deba ir en el informe psicológico? ¿Alguno? Lo que se les ocurra, muchachos, lo que se les ocurra. Dime, María Camila, gracias. Cuéntanos, ¿qué crees tú? Buenos días, profe. Yo considero que deben ir pues los antecedentes de la persona, también como eh, la información de cómo se presenta pues a la sesión, de si el examen mental, es a lo que me refiero. No, Los antecedentes, el examen sí, mental, pues los criterios, dependiendo del diagnóstico que se haga, según el DSM-5, y también como la información de todas las repercusiones que está teniendo pues el problema o la situación que se le presenta a la persona en su vida. sí, ok. Eso Sí, sigue, creería. sigue. ¿Algo Y más? bueno, si se aplican pruebas, entonces debería ir como Correcto. las pruebas que se aplicaron y el resultado de interpretación de los resultados que se obtuvieron. Sí, sí, claro, sí. Tienes toda la razón, María Camila. Mencionas muchas de las cosas que son importantes tener en cuenta para poder emitir un concepto. Hay algunas otras cosas que faltarían, pero varias de las que mencionaste son importantes, son demasiado importantes. Entonces, habría que agregarles otras. No sé, ¿alguien quiera aportar algunos otros comentarios, aparte de los que muy amablemente María Camila nos dijo? ¿Alguien que quiera plantearlo? ¿No? Dayana, Paula, Valentina y Saraconeo, por favor, su cámara. Acuérdense que no voy a ponerme a decirles, sino que tiene que estar activa su cámara, por favor. Bueno, Profe, buenos días. Qué pena, es que estoy saliendo del trabajo. Ya la prendo en un segundo, por favor. bueno, listo, Mientras gracias. cojo el Ok, transporte, sí, señor. listo, tenga cuidado, por favor. Listo, entonces, Vale, gracias. vamos a mirar lo que tiene que ver con ese informe de la prueba psicológica, ¿no? Este es un bosquejo. De, de hecho, depende mucho de mi profesión, no, perdón, de donde yo estoy laborando. Las EPS, las IPS, quieren ya formatos estandarizados con respecto al informe psicológico y con base en eso tenemos que ceñirnos, ¿no? Entonces hay unos formatos estandarizados, pero si yo trabajo de una manera independiente, pues yo tengo que tener entonces también un formato, una estructura de informe psicológico en el área clínica, porque es necesario saber que, eh, que ese informe que yo voy a emitir, como les digo, va a ir con mi nombre y por ejemplo, si mi consultorio tiene como razón social eh, salud mental positiva, por decir algo, entonces el logo de mi consultorio particular con el respectivo RUT o el respectivo eh, NIT, entonces debe aparecer allí y abajo pues tiene que ir pues con la dirección y con una pie de página porque son en cierta manera son documentos que son oficiales, de acuerdo a que yo estoy en Cámara de Comercio y mi consultorio está radicado en el Ministerio de Salud. Y tengo mi famosa estrellita azul que todo consultorio, sea privado, sea público, debe tener, digamos, como esa estrella, en donde yo digo, o la Secretaría de Salud dice que yo estoy cumpliendo con todos los requisitos de ley para poder atender consulta y hacer procesos terapéuticos y aplicar pruebas psicológicas según se requiera. Entonces, debemos tener claro eso, que hay formatos estandarizados según la EPS o también tenemos, si es un consultorio particular, tenemos pues como
la posibilidad de que lo podamos diseñar, ¿sí? Y tiene que cumplir muy juiciosamente, pues, todo lo relacionado con, con el cumplimiento de la ley. Entonces, acá hay un informe de la prueba psicológica, pero sí, como decía María Camila, hay que tener una serie de datos importantes que debemos cumplir, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, uno debe colocar allí como una información general del evaluado, del paciente, el nombre del evaluado, la edad. Acuérdense, señoritas, caballeros, que si nosotros estamos atendiendo a un menor de edad, tenemos que también diseñar o tener un formato de consentimiento informado, o si la persona tiene alguna condición cognitiva, también tenemos que hacer que los padres o los tutores o las personas responsables de esta persona con limitación cognitiva eh, va a estar durante algunas sesiones en mi consultorio. Entonces, hay que tener en cuenta según la edad. Si es mayor de edad, pero tiene una condición cognitiva, puede tener 25 años, pero tiene un retraso mental, también debemos aplicarle entonces ese consentimiento informado, porque yo no puedo seguir con la evaluación si no tengo yo la firma del representante, del tutor, del albacea, como lo queramos llamar, o del padre o mamá que está ahí al lado de esta persona, hombre o mujer. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues como esos rangos en donde partimos de la información general, el nombre del evaluado, la edad, la fecha de la evaluación, el motivo de la evaluación, ¿sí? Que nosotros debemos mantener allí con él para poder que se tenga pues como claro por qué se hace la evaluación. Pero miren una cosa acá importante. A mí me llega el paciente en donde está remitido para que yo le haga una evaluación de coeficiente intelectual o de personalidad o de alguna otra requerimiento de evaluación psicológica. Pues a mí me pueden decir se necesita esto, pero yo podría corroborar si realmente eso es lo que este paciente o esta persona necesita. Obviamente, cuando nosotros hablamos de las EPS aquí en Colombia, pues ustedes saben que los tiempos son muy cortos y pues, perdería el tiempo si me pongo a evaluar realmente el motivo de la evaluación. Pero hay que hacerlo, preferiblemente hay que hacerlo. ¿Sí? Si el concepto que remite el neurólogo, el psiquiatra, el médico en medicina laboral, el médico pediatra, la trabajadora, la fonoaudióloga, la terapista de lenguaje, cualquiera de estas especialidades, si emite el concepto de una manera muy clara, pues posiblemente podríamos obviar como aplicar una nueva, un nuevo análisis de ese motivo de la evaluación. Si realmente nos está cubriendo las expectativas, pues simplemente continuamos con eso. ¿Sí? Tenemos que mirar la fecha de nacimiento, tenemos que mirar el nivel educativo que tiene esta persona. Es importantísimo saber para poderle aplicar la prueba qué tanta capacidad tiene en la lectura, en la escritura, en la comprensión, el razonamiento, pues porque es lo que tenemos que determinar. Pues uno con ojo clínico, pues uno ya sabe de pronto qué es lo que puede estar sucediendo con este personaje sin tener de pronto el conocimiento del nivel educativo, ¿no? Pues si tenemos una persona con problemas a nivel cognitivo, de retraso, de deterioro cognitivo, pues entonces pues ahí seguramente lo vamos a identificar, ¿sí? Como decía María Camila, tenemos que mirar esos antecedentes y esos antecedentes están relacionados con la historia clínica psicológica, si es una persona que ha estado ya en procesos terapéuticos anteriores, qué tipo de corriente psicológica
empezó a trabajar con el paciente, cuánto tiempo, o sea, hacer como una breve reseña o indagar un poco sobre esa historia clínica. Esa historia clínica también me la da a mí, pues los formatos que están en el sistema de la EPS, ¿sí? Pero también yo puedo recabar la información con las personas adultas, si es el caso de un niño o un adolescente, que asisten a consulta. Entonces yo tengo que mirar un poco, además de que tendría yo que solicitarle, eh, si no lo hizo para la primera consulta que se abre la historia, yo tendría que solicitarle que para la próxima consulta me trajera una epicrisis, un resumen de historia clínica reciente, o todas las historias o todas las atenciones que ha tenido esta persona para, para poder entonces pues, comenzar a evaluar. Entonces, eso es lo que se requeriría, ¿no? Los antecedentes familiares, creo yo que ustedes ya manejan el enfoque sistémico. ¿Sí lo manejan o no? ¿Conocen bien el enfoque sistémico? Díganme, por favor, si sí o si no. Digan sí o digan no, pero digan algo, por favor. Sí, profe, pues yo sí. Sí, lo Ok, hemos visto, sí lo hemos visto, pero pues conocerlo a fondo, no. ok, listo. Pues ustedes saben que en el enfoque sistémico tenemos que hacer eh, un análisis de la estructura familiar. Entonces tenemos que hacer en ese enfoque sistémico, ¿qué es lo que normalmente se utiliza, señoritas, cuando uno habla del enfoque sistémico? Que La se parte incluye familiar el del entorno paciente. familiar. Claro, Sí, la- pero ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a conocer ese orden familiar? por lo relatado del paciente. um, Sí, pero hay algo muy importante que nos ayuda muchísimo. El genograma. Familiograma. Genograma, es correcto. El genograma es lo que a mí me va a decir en esos antecedentes familiares cómo está compuesta la familia. Si están los papá y mamá, si es una familia universal, si no lo es, cómo son las relaciones, cómo es la comunicación que existe entre esta persona y los papás, tiene hermanos mayores, menores, o sea, cómo es esa relación que tiene la familia. Son padres separados, es una persona que está como madre cabeza de familia o padre cabeza de familia, vive con los tíos, con los abuelos, eh, hay digamos, hay un deceso de alguno de los papás, la mamá o el papá falleció y la persona que quedó se volvió a organizar, entonces vive con el padrastro o no, cómo es la comunicación con el padrastro. Eh, bueno, son todos esos datos importantes con respecto a los antecedentes familiares. Ustedes no se imaginan cómo la estructura familiar influye en el comportamiento de las personas y sobre todo en los primeros años de vida. Es muy claro que cuando mi historia familiar y mi constelación familiar es un poco difícil y hay malos ejemplos, acuérdense que nosotros cuando somos pequeños o nuestros pequeños son una tabula rasa, son una esponja en donde aprenden absolutamente todo, en donde escuchan absolutamente todo, observan absolutamente todo, y uno erróneamente como adulto o como padre cree que los pelados no se dan cuenta de eso. Y no, eso es falso. Eso es falso. Yo me he dado cuenta muchísimo en el comportamiento de los niños, por ejemplo, en el comportamiento de mi nieto. Él está jugando y uno está hablando con los papás y él sale con un apunte en el cual hacíamos referencia en minutos anteriores en la conversación
Pero ¿cómo? Si él estaba era jugando allá concentrado solito. No, los muchachos son una esponja. Entonces realmente los primeros años de vida, a partir de los 2 años y medio para arriba, ellos son de verdad muy observadores y aprenden muchísimo y hasta bromean, hasta lo imitan a uno de cómo camina, de cómo son los gestos. O sea, es algo bastante interesante, algo inclusive hasta cómico y hasta tierno, diría yo, ¿no? Entonces hay que mirar cómo son esos antecedentes. Si el trato de los papás entre ellos es bonito, es molesto, es inadecuado, es grosero, se tratan mal, la comunicación es pésima, eso influye. Se dice que en los primeros años de vida de los niños van a aprender muchas cosas, ¿sí? Y lo que nosotros le generamos como modelamiento, eso es lo que ellos van a aprender. Y luego lo van a replicar más adelante. Lo van a replicar y lo van a reproducir allá más adelante en sus contextos académicos, sociales. ¿Por qué? Pues porque es que eso lo hace mi papá, o eso lo hace mi tío, o lo hace mi hermana, lo que sea. Pero hay que mirar esos antecedentes en cuanto a esa estructura familiar. Entonces, el genograma nos ayuda muchísimo a entender cómo están reguladas las normas en la casa, ¿sí? A veces cuando hay una gran cantidad de personas bajo el mismo techo que son familiares, porque es familia universal, eso es algo que hasta cierto punto es bueno, pero también tiene sus fallas, ¿no? Porque todo el mundo quiere mandar al niño, todo el mundo quiere regañarlo, todo el mundo lo coge de parapeto, ¿sí? Todo el mundo lo quiere manejar. Entonces, imagínese un niño que está haciendo como que la persona que le dice, el tío que le dice haga esto, y luego la tía le dice que no, que haga esto. Entonces, eso hace que no haya, pues, los niños en últimas deciden no hacer caso porque todo el mundo lo quiere mandar, ¿sí? Los antecedentes académicos, es decir, el nivel de escolaridad, hasta qué momento este muchacho, este niño ha logrado tener contacto en esos contextos académicos, estudia en un colegio privado, estudia en un colegio distrital, estudia en un colegio campestre. Eso depende mucho también de la posibilidad económica que tienen los familiares del niño o de la niña, ¿sí? Es muy importante que se genere ese tipo de análisis con respecto a la posición económica que ellos tienen, ¿sí? Si estamos hablando de una consulta particular con psicología está oscilando entre 180.000 pesos y 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, si una familia está pagando particularmente un proceso terapéutico, pues debe decir de que pues, pueden estar siendo de estrato 4 hacia arriba, porque si no, entonces pues acudimos a las EPS en donde pues nos toca acomodarnos a la agenda, a que nos digan siempre, no, la agenda todavía no está habilitada, por favor llame después, la otra semana, porque la otra semana habilitan la agenda para el mes de julio. Entonces, eso es lo que normalmente nos dice a nosotros. Entonces, hay que mirar cómo es esa estructura en cuanto a la parte económica, es importantísimo y eso nos da a nosotros como también una claridad en dónde está estudiando el niño, ¿sí? Si ya estamos hablando de los aspectos laborales, entonces es la historia de vida laboral. ¿Cuántas veces he cambiado de trabajo? ¿Cuánto tiempo yo he durado en este trabajo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de los retiros de los trabajos anteriores? Bueno, hay que mirar absolutamente todos sus antecedentes académicos y laborales, ¿no? Acá la historia del tratamiento psicológico que lo habíamos mencionado, objetivos de la evaluación, razón de la evaluación, porque muchas veces a mi consultorio llegaban las mamitas con los niños en donde me llevaban una carta del orientador del colegio, de la orientadora del colegio, donde decía, se requiere que se le aplique el WIS o el WISE
porque es que tiene déficit atencional más hiperactividad. Entonces necesitamos determinar cuál es el coeficiente intelectual, porque es que este muchacho hace sus tareas muy rápido y luego ya se levanta a molestar. Entonces lo que queremos mirar a ver si realmente lo podemos promover a otro curso, ¿sí? Si está en grado tercero, lo queremos pasar a grado cuarto, ¿sí? O lo contrario, si está en grado cuarto, realmente se está quedando rezagado, entonces lo vamos a mandar al grado tercero, ¿sí? Pero entonces esa es la razón de la evaluación y ojalá no la den de una manera por escrito, ¿sí? Y entonces, con base en eso, y bueno, no solamente los orientadores de los colegios nos solicitan eso, sino muchas veces las comisarías de familia, ¿sí? Los jueces, porque están en un proceso para determinar quién se lleva la custodia del niño. O sea, hay muchas situaciones que realmente generan, pues, como la necesidad de la evaluación. Y también, pues, obviamente vamos a escuchar lo que dicen los adultos responsables. Quien tenga la patria potestad del niño, la niña o de la persona con cierta limitación. Si ya es una persona que fácilmente, verbalmente nos puede decir qué es lo que está pasando, porque está aquí para la evaluación, entonces bien, es algo que se tiene que hacer. Y bueno, ahí determinamos nosotros los instrumentos utilizados o que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos nosotros es determinar el listado de pruebas psicológicas que vamos a aplicar, ¿sí? O que se aplicaron, ¿sí? Acuérdense que esto ya es un informe de lo que se ha trabajado con el paciente, con la paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una entrevista estructurada o hicimos una entrevista semiestructurada, aplicamos una prueba psicológica, hicimos una observación natural en donde pues colocamos a la persona en una condición natural y colocamos 3 o 4 observadores para poder hacer una lista de chequeo. O sea, absolutamente todo lo que yo pueda establecer para generar un concepto completo y adecuado, pues entonces pues lo vamos a colocar. Entonces vamos a enlistar las pruebas psicológicas que vamos a trabajar o que trabajamos con esta persona, ¿sí? Ahí están los métodos de aplicación, ¿sí? Y aquí viene lo que yo les decía, el evaluador responsable, ¿sí? Ahí yo ya tengo entonces mi tarjeta profesional, ¿sí? A veces cuando digamos en el caso de los estudiantes de las facultades de psicología, por lo general ingresan cuando están en las prácticas clínicas, ingresan como coterapeutas, ¿no? Porque debe haber un terapeuta ya con su tarjeta profesional allí, ya que ya la tiene en su bolsillo, que ya está en el Colegio Colombiano de Psicólogos, entonces ya, digamos, que ya se graduó, entonces por eso ya tiene su tarjeta profesional. Pero cuando es un estudiante que está en proceso de formación, asiste como coterapeuta. Pero fíjense que yo, como terapeuta, le debo explicar al paciente o a la mamá o al papá o al paciente mismo, le debo explicar el por qué esta persona está acá al lado mío, por qué nos está acompañando y se le dice que es un estudiante, que está haciendo coterapeuta y entonces está en proceso de formación y que necesita pues estar como haciendo todos estos pinitos en las consultas clínicas, ¿sí? Entonces es importante que se maneje pues, dentro del evaluador responsable toda esa información, ¿sí? Los resultados y análisis como quinto aspecto importante, aquí hay que hacer una descripción de los resultados obtenidos en cada prueba, ¿sí? Y aquí hay que mencionar también cómo fue el proceso de la prueba. La persona estaba supremamente nerviosa, la persona se puso a llorar,
la persona no quería responder, la persona tenía migraña, o sea, cuáles eran pues, las condiciones que tenía en el momento de estar aplicando la prueba, ¿sí? Todo eso es importante para poder determinar si paramos la aplicación de la prueba o continuamos con la aplicación. Porque si la paciente o el paciente me dice, no, lo que pasa es que tengo como un mareo, tengo una migraña impresionante, pues entonces pues me toca, pues yo no puedo ser un poco inhumano y seguirle diciendo, oiga, no venga, respóndame ya, porque se nos acaba el tiempo de la consulta, ¿no? No, yo tengo que ser muy sensible a lo que está pasando con el paciente, de eso ese rapport me permite a mí como que la persona entienda, oiga, pues este tiene por lo menos una sensibilidad y está escuchándome que estoy con dolor de cabeza. Entonces yo tengo que parar y dejar que se tome su tiempo, pues de pronto se quiere que se le traiga una botella de agua, no sé, ¿no? Habría que mirar, ¿sí? O se le llama a la persona que está esperando afuera del consultorio a ver cómo nos colabora, ¿sí? Entonces, es importante que uno mencione absolutamente todo eso para informar que en el proceso terapéutico, en el proceso de evaluación, se presentaron ciertas situaciones que hicieron de que la prueba se tuviese que parar, que la prueba se realizara en 2 sesiones, muchas cosas. O estaba distraído, ¿no? Así como, por ejemplo, ustedes ayer, ustedes se distrajeron muchísimo, algunos se distrajeron muchísimo en la aplicación en responder el MMPI. O sea, normalmente, cuando uno está aplicando pruebas, la persona tiene que estar totalmente concentrada en ese tema y se les solicita pues de que tengan toda la concentración en ese tema, ¿sí? Y fíjense que ustedes, nosotros comenzamos como a las 8:15 la explicación y empezamos a trabajar y lo trabajamos hasta las 9:40 más o menos, ¿sí? Entonces, digamos, cuando sucede eso, pues yo tengo que recoger toda la prueba y decir, bueno, toca continuar la próxima sesión, ¿sí? Entonces yo recojo me llevo la hoja de respuestas según la prueba que se esté aplicando y la tengo, ¿sí? Por eso yo se la retiré de ustedes, porque ustedes no se la pueden llevar y ustedes no pueden responder una prueba de una manera individual, ¿sí? Porque eso tiene que tener digámoslo, un control clínico, un contexto clínico para que se pueda calificar, ¿no? Para que no haya sesgos, ¿sí? Porque de pronto ustedes lo que hacen es utilizar ¿qué? La ayuda de otras personas, ¿ven? Y eso pues es totalmente imposible hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, esa parte, bueno, descripción de los resultados obtenidos en cada prueba, interpretación de los resultados. Aquí ya estamos haciendo la calificación, o sea, ya la hemos tenido, entonces empezamos a hablar con la interpretación de los resultados. Ahorita les voy a mencionar a ustedes por qué es importante esos informes psicológicos, el para qué y cómo tienen que ir establecidos en un lenguaje muy claro, en un lenguaje supremamente sencillo, ¿sí? Y si nosotros aplicamos no solamente una, sino 2 o 3 pruebas psicológicas, pues vamos a hacer una interpretación comparando las normas o indicadores de cada una de esas pruebas. El resultado que tuvo la persona según la prueba A, la prueba B y la prueba C. Entonces hay que generar ese tipo. Observaciones adicionales, que es lo que les estaba planteando ahorita, conclusiones, síntesis de los hallazgos más relevantes que se encontraron desde el momento que la persona se sentó frente a mí como terapeuta, yo lo debo tener todo, o sea, yo
yo no debo únicamente mirar cuando ya la persona empieza a contestar la prueba psicológica. La prueba psicológica, o sea, la idea es de que desde que la persona ingresa a mi consultorio, yo tengo que ya estar observando ciertas características, ¿no? Y bueno, hacemos esas conclusiones, tenemos esas conclusiones, las implicaciones clínicas. Acá tenemos que mirar, entonces necesitamos que nos apoyemos en neuropsicología, que nos apoyemos en psiquiatría, que nos apoyemos en trabajo social. Bueno, todo este tipo de cosas habría que recomendarlas para el tratamiento y la intervención. Los anexos, uno tiene que entregar la hoja de respuestas. Uno tiene que entregar esas hojas de respuestas muy claritas, ¿sí? Digamos, la hoja de respuestas que ustedes tenían ayer, pues ustedes la van a tener, ¿sí? Y digamos, ustedes la van a entregar en un informe, o yo la tengo que entregar en un informe para el colegio, para la comisaria de familia, para el juzgado, entonces tiene que estar muy bien explicadito. Y esos son los anexos, copias de las pruebas aplicadas, gráficos de tablas relevantes y otros documentos de interés que se considera que son necesarios, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este informe? No, profe. Obviamente, aquí lo que hacemos nosotros cuando finalizamos es firmar y siempre debemos colocar mi firma, sea digital o sea así manual, y mi tarjeta profesional. Una evaluación psicológica que no, ya te doy la palabra, Nelson, una evaluación psicológica que no tenga mi tarjeta profesional allí, carece de validez. Además, como les digo yo, estos informes tienen que ir con el membrete de la EPS, de la IPS, entonces, por ejemplo, Compensar o Sanitas o Famisanar, o el Centro de Psicología Clínica, donde sea, pero debe tener siempre la presentación con el logo, con la firma del profesional o de los profesionales, porque muchas veces cuando hay personas que se evidencia, por ejemplo, algún ACV, algún accidente cerebrovascular, por lo general estas personas se les queman muchas neuronas y eso hace que pierdan ciertas habilidades, ciertas capacidades. Entonces, lo que hacen es que le van a aplicar una batería de pruebas psicológicas, o sea, varias. Es decir, que en una sola mañana o inclusive en un día pasan por el psicólogo, por el neurólogo, por el neuropsicólogo, por la terapeuta ocupacional, por la terapeuta del lenguaje, porque todos tienen que dar un concepto de esa persona. ¿Cuál es la expectativa que se tiene y cuál es lo que esperamos? ¿Cuál es la proyección de que después de que hagamos esta valoración completa, interdisciplinaria, qué es lo que ellos van a recomendar? Entonces ellos recomiendan asistencia con medicamentos o asistencia con terapia ocupacional, estar constantemente recibiendo todo ese apoyo, en el caso de que sea necesario. Pero pues son los documentos que debe tener. Sí, Nelson, ¿qué querías preguntarme? Profe, una preguntita. No sé si de pronto ya lo dijiste, no te escuché o no sé, no presté atención. Dígalo, Pero si no lo en, oigo. Claro, que no te dé pero pena, que no te dé pena. en, en todos los informes tiene que ir siempre el diagnóstico o puede ser solamente descriptivo. No, preferiblemente el diagnóstico. O sea, porque es que el diagnóstico me da muchas luces de lo que está siendo evaluado la persona. O sea, me dice a mí también muchísimo ese diagnóstico que aparece allí, yo lo puedo corroborar o lo modifico. Ven, mi amor. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es importantísimo para todo. O sea, se supone que cuando nosotros hablamos
del área clínica, de los profesionales del área de la salud, pues todos deben de tener el conocimiento con respecto a su profesión cuando leen un diagnóstico, ¿sí? El CIE-10 y se me olvidó el otro manual, DCM5. el DSM-5, gracias. Ahí aparece, sobre todo el CIE-10 es el que utilizan más que todo las EPS, ¿no? Entonces ahí aparece el F412, que es depresión ansiosa, ¿sí? Entonces ahí hay varios códigos numéricos, letra numérico, en donde pues acá dice, es que tuvo un accidente cerebrovascular y está el código, ¿sí? Entonces realmente todo eso me permite a mí como diagnóstico, ¿sí? O como diagnóstico previo o como diagnóstico modificado, yo debo, y es ética mía como profesional de la psicología, colocar allí mi concepto con respecto a esto es diferente al que había emitido el terapeuta anterior y yo tengo que justificar, ¿sí? Acuérdense que a veces la mala costumbre, el mal hábito que tienen algunos profesionales de la salud es de que algo así como el copy-paste, ¿no? Lo que hacen es ver el concepto anterior de los médicos anteriores y lo que hacen es replicarlo. Puede que sí, o sea, puede que eso sea así, pero lo importante es que yo haga mi valoración, mi evaluación y emita un diagnóstico. Por eso es importante mencionarlo, Nelson. Gracias, profe. Ok, muchachos. Entonces, eso es con respecto al informe psicológico que tenemos que trabajar. Ahora permítanme, vamos a hablar con respecto a este informe psicológico, pero ya desde el por qué tenemos que hacer ese informe psicológico, ese informe clínico, esa evaluación, ese diagnóstico y ese tratamiento. Entonces, permítanme, ya comparto, creo que tengo acá un problema, pero espérate a ver si me lo deja manejar así un momentito. Bueno, creo que me va a tocar así, espérense a ver. Permítanme un momentico. Para estar saliendo. Bueno, esto es lo que debemos de tener claro siempre asociándolo con la importancia que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra práctica profesional. Ese informe psicológico es una práctica que tenemos que realizar siempre nosotros, en donde tenemos que registrar absolutamente toda la información de ese informe psicológico de nuestro paciente, de la persona que nos está consultando. Entonces, empecemos por ahí. O sea, tenemos que tener claro que la responsabilidad de nosotros comienza cuando la persona se sienta frente a nosotros y nos comenta su motivo de consulta, nos comenta la necesidad de una evaluación psicológica, de un diagnóstico, de un tratamiento, y en ese proceso de evaluación, diagnóstico de tratamiento, seguramente va inmersa el tema de la aplicación de pruebas psicológicas. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos, me toca así muchachos, poco a poco, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros acá, bueno, lo voy a manejar así. Entonces, en cuanto a estos puntos importantes en el informe psicológico, pues siempre va a ser una comunicación escrita. Yo no puedo
simplemente decirle al paciente o a los familiares, mire, esto fue lo que hallamos. Ah, ya, pero necesito que usted me entregue algo por escrito. Ah, no, yo no hago eso. ¿Cómo se le ocurre decirme usted a mí, doctor Florian, que usted no hace un reporte escrito de la evaluación psicológica que me hizo o que hizo de mi hija o de mi hijo, ¿no? O sea, es un derecho del paciente, ¿sí? Es un derecho del paciente o de los familiares que yo le emita un concepto por escrito, una comunicación escrita, que resume los hallazgos de la evaluación psicológica y ofrece recomendaciones de tratamiento. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hacía la evaluación de unos adolescentes o unos niños que me lo solicitaba al colegio, entonces yo hacía la evaluación, colocaba los resultados numéricos, en donde lo ubicaba en cuanto al coeficiente intelectual o en cuanto a sus habilidades, lo que sea. Entonces, yo lo especificaba de una manera muy clara, ¿sí? Y ya después de que daba yo el concepto en conclusión, luego de haberle aplicado tal prueba al paciente fulanito de tal, los resultados fueron los siguientes, ¿tá? Y las recomendaciones. Se recomienda que hagan uso de estos procesos conductuales, de estos procesos de refuerzo, de estos procesos de castigo, de estos procesos de modelamiento por parte de sus compañeros, bueno, yo especifico cuáles son las recomendaciones para el tratamiento, ¿sí? Y para el manejo de los profesores, porque por lo general los profesores se escudan en nosotros, la verdad, ¿sí? Nos mandan siempre la pelota para que nosotros hagamos las cosas que ellos tienen que hacer. Porque pues ellos, de hecho, yo no sé si ustedes sepan, señoritas, caballeros, yo no sé si ustedes sepan que los orientadores o psicólogos educativos no pueden hacer intervención clínica, no pueden hacer evaluación clínica, no pueden generar tratamientos, precisamente porque los colegios, los megacolegios o los colegios grandes, por lo general estamos hablando de que son como 2.000 estudiantes y solamente hay como 3 orientadores. Entonces, no puede haber una atención psicológica como proceso terapéutico. O sea, eso es importante que ustedes lo sepan. De hecho, los orientadores lo que hacen es observar al niño y decir a los papás lo que ellos normalmente hacen, decir a los papás, vean, entonces yo soy el papá de uno de estos estudiantes y me dice el orientador, mire, yo necesito que usted vaya a su EPS, saque cita con psicólogo, yo voy a escribir acá que se necesita que le apruebe que le aplique tal prueba, entonces vaya, tráigame ese informe y que especifique qué tipo de condiciones está el paciente o el estudiante y que sugiera tratamientos, ¿sí? Que recomiende algo, ¿no? Entonces, ahí eso yo hice una gran cantidad de pruebas psicológicas, de valoraciones para llevarlas para que se las entregue a los papás y los papás a su vez lo llevan al colegio, ¿sí? Entonces, imagínense de que está mi nombre, está mi profesión y está mi tarjeta profesional ahí. Entonces, si yo hago un informe supremamente vasto, incompleto, con errores de ortografía, con malos resultados, pues imagínate cómo quedo yo, ¿no? Y pues yo no quiero que mi nombre, mi profesión quede en tela de juicio, sino que por el contrario, sepan de que yo emití un concepto bien jalado, bien interesante, bien completo, y que la gente quede contenta. Ellos quedan contentos y yo quedo como un rey. ¿Por qué? Pues porque emití un concepto con todas las de la ley, con todo el profesionalismo, con todo eso. Entonces, realmente nosotros tenemos que hacer como esa comunicación escrita, esa evaluación psicológica, emitir el concepto
Pero ahí va la imagen del psicólogo. Ahí va, por eso lo dice allí en el segundo párrafo, los aspectos clave a considerar al escribir un informe incluyen la formación y la ética del psicólogo, la confidencialidad, la claridad en la comunicación y la neutralidad en las conclusiones. Acá yo no puedo permitir ningún tipo de juicios de valor a priori. No puedo no me puedo sesgar con personas con respecto a que esta persona es de estrato 1, esta persona es de color, esta persona es, bueno, no sé, tantas cosas. Entonces, yo tengo que tener una neutralidad con respecto a las conclusiones. No que porque vengan de cierto barrio, entonces ya son personas que no, que son totalmente extraterrestres, ¿no? Por decir algo. Entonces realmente es como la neutralidad de esas conclusiones. Y esa neutralidad pues está ligada también a la verdad, ¿sí? A los resultados que salieron, ¿sí? Los informes psicológicos clínicos siguen una estructura específica que incluye datos personales, antecedentes, observaciones, lo que vimos hace un momentito. Análisis de resultados, diagnóstico, conclusiones, pronóstico y recomendación. Es lo que uno debe o tiene que mirar en ese sentido para cuando uno está emitiendo una comunicación escrita que va con mi nombre y con mi tarjeta profesional, ¿sí? Entonces, eso es supremamente importante, ¿sí? Aquí estamos viendo ¿qué es un informe psicológico clínico y por qué es importante? Aunque ya lo hemos mencionado, pues precisamente es un documento elaborado por nosotros. Acuérdense lo que yo les decía y les he dicho en varios momentos, que esto lo hace la evaluación psicológica, la hace neta y exclusivamente y 100% un psicólogo, nadie más. Porque ustedes, en formación como psicólogos, están precisamente recibiendo pues todo lo que tiene que ver con la profesión de psicología y es lo que tienen que hacer, o sea, hacer respetar de que esto no lo utilicen personas que no tienen el conocimiento, que no tienen la profesión de psicólogos, porque no saben cómo emitir un concepto, ¿sí? Entonces, tiene que ser elaborado por nosotros como profesionales en psicología que condensan los resultados de una evaluación exhaustiva realizada a un individuo. Es claro que cuando yo estoy haciendo una evaluación psicológica, yo tengo que generar una buena empatía, yo tengo que generar, o sea, si yo no tengo una buena disposición, pues porque uno antes de ser psicólogo, uno es una persona, uno es un ser humano que se cansa, se agota, le duele la cabeza, se enoja, lo que sea. Entonces yo tengo que mirar cuál es mi condición hoy día en el momento de la valoración psicológica hacia el paciente. O sea, cómo me encuentro yo, porque si yo realmente no me encuentro en buena disposición por alguna eventualidad, algo pasó en mi familia, Dios no quiera, y eso no me permite estar concentrado en lo que tengo que hacer en las consultas psicológicas. Entonces yo, más bien, yo le digo a la secretaria, vea, comuníquese por favor con tal paciente y dígale que yo lo veo mañana, así sea a las 7 de la noche, ¿no? Dígale si puede asistir o no, ¿sí? Porque es que tengo una calamidad familiar, bueno, cosas como esa. Entonces, realmente yo tengo que también evaluar de que mi condición como psicólogo, como persona, digamos, esté adecuada para poder entonces administrar esas pruebas psicológicas y generar una evaluación muy detallada del paciente. ¿Por qué? Pues porque este informe, como lo dice allí, desglosa detalladamente los hallazgos obtenidos durante el proceso. La evaluación psicológica, incluyendo las observaciones, las pruebas administradas, los análisis, el diagnóstico, conclusiones y lo que hemos hablado de las recomendaciones del tratamiento. Entonces, es lo que tenemos que hacer.
La importancia también del informe psicológico clínico radica en su función como herramienta central para el desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas, ¿sí? No es como para, no sé qué hacer en la consulta con el paciente. Realmente voy a aplicar eso como porque arte sana. No, yo debo tener una estructura terapéutica ya identificada para poder, ahí sí, ser un terapeuta efectivo. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo que la evaluación psicológica, la aplicación de pruebas psicológicas me van a arrojar unos resultados, entonces lo que yo voy a hacer es, con esos resultados, ya sé qué es lo que tengo que trabajar con este personaje. ¿Sí? Y también proporciona una visión integral del estado psicológico del paciente, lo que permite a los profesionales de la salud mental tomar decisiones informadas sobre el tratamiento más adecuado. Y acuérdense de que yo como psicólogo clínico, yo tengo que apoyarme en los otros profesionales de la salud. O sea, yo no me las sé todas, obviamente. Entonces yo tengo que ceñirme también a los protocolos del trabajo interdisciplinario, de remitir, verás, yo necesito que lo valore también neurología, necesito que miremos tal cosa con respecto al ritmo circadiano del sueño, entonces yo quiero que por favor lo valore el neurólogo o el somnólogo, ¿no? Le hacen un estudio del sueño, entonces necesito mirar. Entonces hay que mirar absolutamente todo. Pero como yo no leo, digamos, el análisis del proceso del sueño, ¿sí? Sé que, pues, que hay un nivel 1, un MOR, un MOR 1, MOR 2, MOR 3, entonces, pues claro, uno lo entiende, pero hay cosas que uno no es especialista en análisis del sueño. Entonces hay que mirar que tenemos que reunirnos o pedir digamos, yo me reúno con un profesional de la salud y le pregunto, mire, está pasando esto, ¿usted cómo ve esta situación? Y eso es bueno, o sea, eso le muestra mucho al paciente que yo estoy interesado en su recuperación, yo estoy interesado en que la persona esté bien, entonces realmente eso me ayuda también de una manera exhaustiva, ¿sí? Entonces hay que mirar que tengamos esa visión integral del estado psicológico del paciente, ¿sí? ¿Quién redacta un informe psicológico, clínico, y qué aspectos deben considerar? ¿Sí? Entonces acá, eso es algo relacionado con la redacción de nosotros como psicólogos clínicos, eh, porque estamos debidamente capacitados, porque recibimos nuestro diploma que nos identifica y nos permite en nuestra región colombiana poder ejercer la psicología. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque poseemos esa formación y porque tenemos la experiencia. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante para todos nosotros. Ustedes como estudiantes tienen que velar de que su práctica clínica sea completa. Tienen que aprovechar esos espacios de práctica, ¿sí? Eso sería genial. Yo me acuerdo que en la Conrad, cuando yo hice mi práctica clínica, fueron 6 meses, en donde yo trabajé en la Policía Nacional y hice mi práctica clínica con los oficiales o oficiales, con los agentes y con los familiares de ellos. ¿Ven? Y también se hizo en algunas prisiones de aquí de Bogotá, en el IMPEC. Ahorita creo que la universitaria tiene un convenio con el IMPEC y se hace la práctica clínica. Hay algo que yo le decía a la que está coordinando esas prácticas del IMPEC, tengamos cuidado porque los pacientes, o sea, ¿con quién van a trabajar? Perdón, los estudiantes, ¿qué van a hacer? ¿Van a trabajar con los internos, con los reclusos, perdónenme la palabra, o con los guardianes, o con los familiares de los guardianes? Porque es que cuando hablamos de hacer proceso terapéutico con los internos, con los que están privados de la libertad, hay que tener cuidado.
por algo están allá. Bueno, claro que la gente dice que muchas de las cárceles están con personas inocentes y que nadie es culpable hasta que se le prueba lo contrario, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado porque hay internos que son supremamente manipuladores. Yo conocí la historia de una señora que ella hacía voluntariado en una de las cárceles de aquí de Bogotá, creo que en La Modelo. De esto le estoy hablando hace ya como unos 9 años, ¿sí? Un poco, digamos 8 años. Entonces ella hacía su voluntariado y hablaba con los internos. Y se puso a hablar con un interno, con una persona que estaba detenida por tráfico de estupefacientes y era mexicana. Y ella asistía a su voluntariado, que eran los fines de semana y a veces entre semana, pero no sé, como que se prendió la chispa del amor para ella, obviamente, ¿sí? Y bueno, resultó enredada, si se puede decir de esa manera, con este interno, ¿sí? Y bueno, él cumplió su condena y él salió y pues la primera persona que le ayudó fue esta persona. Y muy de buena sed, digo yo, pues porque esta señora vivía sola, no tenía hijos, no tenía pareja, mejor dicho, se le apareció la Virgen al interno. Entonces, ella tuvo una relación afectiva, una relación emocional con el interno. Pero después, como el hombre era mexicano, pues ya tenía que salir del país. Y bueno, el hombre se fue del país y allá en su país tenía familia, tenía a su esposa y sus hijos. ¿Ven? Entonces, todo este tipo de cosas se presentan muchísimo en las personas que van a hacer allá sus prácticas o los profesionales, porque esto no le pasa únicamente a los practicantes, sino a mucha gente y terminan a veces involucrados y metidos en problemas con cosas legales, con fraudes, con aspectos emocionales, porque los internos son bastante manipuladores, ¿sí? No todos, obviamente. Bueno, entonces, lo que se pretende es que la persona que haga estos informes psicológicos tenga esa formación y esa experiencia. Por eso la invitación es a que ustedes, cuando ustedes inicien su práctica clínica, velen de que realmente hagan una práctica clínica muy buena, ¿sí? Eso les va a ayudar a ustedes a que tengan competencias profesionales para cuando ya se gradúen y les toque trabajar la parte clínica, lo hagan supremamente bien y puedan competir ética y profesionalmente con otros profesionales. Bueno, entonces eso es vital. Acá nosotros debemos decirle a la persona que vamos a hacer la valoración, se debe garantizar la confidencialidad de la información del paciente, acuérdense de eso, cumpliendo con los estándares éticos y legales establecidos. Acuérdense que hay unas sanciones muy fuertes para la persona que infringe la ética profesional. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la estructura típica de un informe psicológico? Ya lo vimos en el informe como tal, los datos personales del psicólogo, en donde se incluyen los datos de identificación, quien realiza la evaluación, el nombre completo y el número de su tarjeta profesional. Ahí llaman el número de la colegiatura, es decir, cuál es mi alma mater y de dónde, cuál es mi tarjeta profesional, ¿sí? En esos datos personales abarca los del paciente como nombre, apellido, edad, género, lugar de origen, residencia, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, grado de formación académica. Era lo que veíamos ahorita. El motivo de la consulta, se describe brevemente el motivo que llevó al paciente a solicitar la evaluación psicológica, la fecha de la evaluación, ¿sí? A veces si no se cumple con la evaluación en un solo día, pues hay que decir que tenemos que terminarla
Acuérdense lo que yo les decía ayer, la persona tiene que estar con toda la disposición, debe haber dormido bien, debe haber comido bien, no debe estar cansado, no debe tener sueño, no debe tener hambre, porque eso sesga los resultados. Entonces hay que tener en cuenta la fecha en que se llevó a cabo la evaluación psicológica. Otro aspecto importante acá, las técnicas administradas, aquí se enumeran las técnicas utilizadas durante la evaluación. ¿Se acuerdan cuando en el formato aparecían allí las pruebas aplicadas? Hay un listado, pues entonces hay que mirar qué fue lo que se aplicó, cuál fue la técnica utilizada para obtener y recabar la información del evaluado, que era lo que yo les decía, como entrevistas, observación directa, administración de pruebas psicológicas específicas, los antecedentes médicos, personales, familiares. Antecedentes médicos tienen que ver con si tuvo un accidente cerebrovascular, si tuvo en qué momento perdió la visión, bueno, tantas cosas que de pronto pueden tener, si está en un proceso oncológico, todas esas cosas. Antecedentes de patologías mentales en él o en la familia, ¿sí? Así como la situación académica, laboral, social y de ocio del paciente, ¿sí? Normalmente él o ella maneja su tiempo. Le gusta la rumba, le gusta consumir sustancias psicoactivas, le gusta el cine, le gusta caminar, le gusta hacer procesos de relajación, o le gusta quedarse dormido en la casa. ¿Qué es lo que esta persona normalmente está haciendo? Entonces, ahí habría que mirar el nivel de ocio y el tipo de ocio que tiene la persona que está en mi consultorio. Observaciones generales. Esta sección describe las observaciones fenomenológicas realizadas durante la evaluación. Es decir, por eso les decía yo ahorita al inicio de nuestra charla de hoy, es cómo llegó el paciente desde que entró a mi consultorio. ¿Cuál es su presentación personal? A mí una vez me llegó un paciente en pantaloneta, un profesor del distrito, porque pues, mi EPS se encargaba de los docentes del distrito, tanto de Bogotá como de Cundinamarca. Y me llegó en pantaloneta, ¿sí? O sea, creo que estaban en época de vacaciones, pienso yo, porque me llegó en pantaloneta, todo deportivo el hombre. Pues eso ya habla mucho de su frescura, ¿no? Su comportamiento, su estado de ánimo, llegó y se sentó y se puso a llorar, ¿sí? Y la cognición que tiene el paciente. ¿Qué tanto comprende las instrucciones que yo le doy? ¿La entendió en la primera explicación o no? ¿Sí? Acuérdense de esas observaciones generales. ¿Usted durmió bien? ¿Comió bien? O sea, yo tengo que indagar eso antes de comenzar cualquier tipo de aplicación de pruebas psicológicas. ¿No? Y la persona me tiene que ser honesta también para decirme, no, doctor, mire, es que la verdad no me siento con buena disposición anímica para responder. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o reprogramamos? Usted me dirá, y lo que usted me diga, lo hacemos. ¿No? Ellos dicen, no, esperemos a ver. O definitivamente no, cambiémosla. Entonces, eso ya depende del manejo que nosotros le demos con respecto al estado de ánimo de la persona. Análisis de los resultados. Se presentan los resultados obtenidos a partir de las técnicas administradas con un enfoque en mantener la confidencialidad y seguir los objetivos terapéuticos. Siempre la palabra confidencialidad nos va a acompañar a nosotros como psicólogos, ¿sí? Y acá pues, seguimos con la interpretación de resultados, los resultados obtenidos durante la evaluación relacionados con la situación clínica del paciente y los objetivos terapéuticos establecidos, ¿no? ¿Será que yo estoy aplicando únicamente la prueba psicológica porque no es paciente mío? Porque pues yo de pronto, un colega me lo remitió, pero él quiere seguir con el tratamiento, entonces él sabe que yo manejo tal prueba psicológica a las mil maravillas, entonces venga, vaya donde el doctor Florian, que por favor le aplique tal prueba.
Entonces solamente me llega a mi consultorio para aplicar la prueba, emito el concepto y el colega continúa con el proceso terapéutico. Puede ser. O desde cero yo lo cojo desde que iniciamos el proceso de evaluación del motivo de la consulta, hacemos ese motivo de la consulta y luego determinamos cuál puede ser el posible tratamiento, si necesitamos aplicar pruebas psicológicas o no, es muy probable, o esos cuestionarios que comenzamos las clases de este módulo, entonces lo que tenemos que hacer, entonces generamos todo ese proceso. De hecho, yo le digo al paciente, mira, vamos a trabajar en unas 6, 7 sesiones, cada sesión de 1 hora, y vamos a hacer esto, voy a dejarle tareas, o sea, que la persona sepa para dónde va, cuál es lo que, porque ellos esperan que yo les oriente, ¿sí? A algo importante, o sea, yo le doy al paciente alternativas de elección. Yo no puedo sugerirle ni encaminarlo a que tome una de esas elecciones. Yo le planteo los caminos que puede seguir, porque si yo lo hago y si a esta persona le va mal, él va a decir, no, es que el psicólogo me dijo, la psicóloga me dijo que hiciera esto, y por eso entonces pasó esto otro. No, hay que ser muy claro en decir, mire, yo le sugiero que analice estas 3, 4 alternativas y su merced, por favor, escoja la que le genera mayor beneficio y menor problema. Pero usted es el que toma la decisión. Yo no puedo tomar la decisión por usted. Y si es una persona menor de edad o en condición cognitiva complicada, también lo hago con los tutores o los padres o responsables adultos responsables que asisten a consulta con los muchachos, con la señorita. Entonces, le digo, mire, esto es lo que hay que posiblemente analizar, estas 5, 4 opciones. Por favor, ustedes analicen y me cuentan. ¿Sí? Ah, bueno. Y como eso queda estipulado en la historia clínica, porque eso debe quedar allí reportado en la historia clínica, se le sugiere a los padres, se le sugiere al paciente que analice de estas 5 opciones la que considere más relevante para él, más funcional para él, para ella. Entonces, él tomará la decisión y me la dará en la próxima consulta. Así. Entonces, hay que mirar pues todo eso porque yo necesito que la persona también se comprometa en el proceso terapéutico, que haga parte, que ayude a tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, ese diagnóstico se presenta, ese diagnóstico psicológico basado en los hallazgos de la evaluación, enmarcado dentro de los criterios diagnósticos establecidos por los sistemas clasificatorios internacionales, que ya los hemos mencionado, y terminamos con esas conclusiones. ¿Sí? Se resumen las principales conclusiones, pero se espera que esas conclusiones sean las más favorables, las más correctas, ¿sí? Y las más honestas, las más transparentes. ¿Sí? Recomendaciones, ofrecen recomendaciones específicas de tratamiento, intervención o seguimiento con el objetivo de promover el bienestar y la salud mental del paciente. Ese es el objetivo de nosotros como psicólogos, no es más. Generar una buena empatía, generar un buen proceso terapéutico, generar una buena evaluación, emitir un concepto, generar procesos de tratamiento, asumirlo y enseñarlo a la persona, enseñarlo a que se enfrente al mundo social con capacidad, con herramientas, con habilidades sociales, con capacidad para tomar decisiones. O sea, yo necesito en todo ese proceso brindarle una serie de herramientas, enseñarle, normalmente en la terapia conductual, lo que uno hace es generarle tareas. O sea, yo le enseño esto, pero es una serie de tareas en la casa en donde le digo, nos vamos a ver en 15 días, usted durante estos 15 días va a trabajar todo lo que hicimos en la consulta y lo va a poner en práctica. Eso es lo que uno llama como transferencia de aprendizaje. Si yo le enseño en consulta lo que tenemos que trabajar o lo que tiene que el paciente trabajar,
y esta persona no lo hace, entonces estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos que esa persona replique lo que hacemos en consulta, que es lo que llamamos la transferencia de aprendizaje, y en la medida que más lo haga, más sea repetitivo, pues la persona va a mejorar mucho más. Va a desarrollar mejores habilidades sociales, va a desarrollar mejor autoconcepto, va a confiar más en sí, va a atreverse a equivocar. Porque yo le digo, equivóquese, no importa. La vez pasada se equivocó 3 veces, ahora la siguiente se va a equivocar 2, la siguiente se va a equivocar 1. Vea usted mismo el avance que ha tenido. Evalúe y siéntase orgulloso por ese cambio y reconozca esa parte emocional. Y por último, la firma de nosotros. El informe concluye con la firma del psicólogo, la psicóloga responsable de la evaluación, junto con su nombre completo y, como les decía, el número de su tarjeta profesional. ¿Ok? ¿Cómo se garantiza la neutralidad en el informe psicológico? Pues eso ya depende de uno mismo, como profesional ético, ¿sí? En donde yo tengo una postura objetiva, en donde yo sé que mi profesión que yo ejerzo la hago con mucha ética, ¿sí? En donde yo no voy a permitir que me sesguen, que mis compañeros me digan, no, que no sé, no le ayuda a esa persona, usted qué le va a ayudar a esa persona, que esa persona es una persona que vive por allá en tal parte. No, o sea, yo tengo que dejar esos sesgos, evitar esas situaciones que de pronto me puedan generar una pérdida de mi objetividad. Por el contrario, lo que yo voy a hacer es generar una muy buena ética profesional, ¿sí? Esto implica presentar los hallazgos de manera imparcial, sin influencias personales o prejuicios que puedan distorsionar la interpretación de la información recopilada durante la evaluación psicológica. Entonces, no que porque sea este personaje, que es una persona de color, que su pelo, que tal cosa, y la burla de los otros terapeutas o de la misma mía. Entonces, no, seamos objetivos, que tengamos esa postura corporal correcta con respecto a que la persona vea que yo tengo toda la mejor disposición, que mi actitud, que mi expresión facial, que yo pues estoy siendo lo más transparente posible, yo estoy siendo lo más ético que yo considero puedo ser, y la idea es que lo haga de una manera muy correcta. ¿Preguntas, señoritas, caballeros? Señor, No, señor. No, señor. Entonces, fíjense, señoritas, que lo que hemos venido trabajando desde el primer día en nuestro módulo es precisamente todo lo que tiene que ver con la aplicación de las pruebas psicológicas, todas a las cuales yo pueda conocer, ¿sí? Ustedes deberían, de hecho, hay unas instituciones en donde enseñan a hacer pruebas, a calificar e interpretar pruebas psicológicas. Hay hay unas asignaturas que se llaman psicometría 1, psicometría 2, en donde se enseñan a diseñar pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas se generan a través de investigaciones, ¿sí? En donde se hace la selección de una muestra muy representativa de una población objeto de estudio. Si por decir algo, vamos a coger a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universitaria de Colombia, vamos a hacer una evaluación para poder generar una prueba que mide el estrés académico. ¿Cuántos estudiantes tenemos desde primer semestre hasta octavo semestre o hasta noveno semestre? Voy a inventar un número, tenemos 800 estudiantes, ¿sí? De esos 800 vamos a hacer un muestreo aleatorio, vamos a generar un muestreo aleatorio para que el N representativo, ¿sí? Sea realmente, pues, valga la redundancia, representativo de esa población de estudiantes de psicología de la Universitaria de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Tiene que estar muy bien clarito eso. Entonces, cuando nosotros generamos eso, bueno, entonces vamos a trabajar
unos estadísticos, vamos a aplicar esta fórmula y vamos a mirar lo que tiene que ver con la validez, la confiabilidad, y eso se trabaja de una manera completa, ¿sí? Por eso les digo, o sea, está en cada uno de nosotros, está en cada uno de ustedes ese bicho de la inquietud, ese bicho de la curiosidad por querer saber más, por querer aprender más, no solamente que nos quedemos con lo que nos ofrece cada uno de los semestres de la universidad. De hecho, ustedes tienen que seguirse especializando. Supongo yo que ustedes seguirán estudiando la parte clínica, la parte organizacional, la parte educativa, pero se tienen que especializar, porque ya ser únicamente profesional ya no es ya no es suficiente. Ya tenemos que tener maestría, tenemos que tener doctorado para poder, pues obviamente, pues también el estudio aquí en Colombia no es que sea muy económico, ¿no? Es costoso, ¿sí? La gente a veces emigra para otros países porque tienen pues como la proyección de quiero salir a ejercer mi profesión. De hecho, una de las cosas que son más apetecidas en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, ¿sí? Son las profesiones del área de la salud. Y la psicología es muy bien paga en otros países, pero supremamente bien paga, ¿sí? Y bueno, pero para hacer eso hay que estar bien preparado, más preparados que un yogur. Entonces es lo que uno tiene que tener. Bueno, muchachos, creo que terminamos por hoy. Nos veremos el martes. Terminaremos y calificamos. Creo que solamente hay una persona que terminó la prueba psicológica completica. Creo que tenemos que pues, continuar con terminar ustedes pues, responder a las preguntas y empezamos a utilizar los acetatos. Ayer yo los dejé allá, espero que los hayan sacado porque el martes comenzamos con eso. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Señoritas, ¿todo claro? ¿Cuándo tenemos el parcial, Alejandra? ¿¿Alguien dice? ¿Cuándo tenemos el segundo parcial? ¿Quieren revisar, Gladys, por favor? Creo que el 3 de julio, profe. Ya reviso Miren, acá. por favor, sí, yo el primer día de clase establecemos las fechas. Creo que es la sesión 8. Creo que es la 14. Mira, a ver, por favor, Gladys. Profe, pero El miércoles 3 de julio, ¿no? 3 de julio. Profe, que es el 3 de julio. Bueno, está bien, pero no me regañen. Listo, ok, gracias, Sara. Entonces, ¿cuál es la palabra tuya, Sara? Señor, ¿Cuál es tu palabra? sí, profe. ¿Cuál es tu palabra? Ah, no, profe. Ay, no. Bueno, cuando operacionalización. termina un módulo tienes que decirla, por favor. Listo, profe. Nos Voy a veremos hacer planes. entonces, listo. Nos veremos el martes con el MMPI para que podamos calificar. Ese día tenemos que terminar. Bueno, Bueno, profe, muchas Bueno. gracias. Bueno, profe, Feliz día. gracias. Chao. el miércoles tenemos la Profe, chao. evaluación. Ojo con eso, por favor. Chao, muchachos, que estén bien. Chao. Feliz fin de semana. Gracias, Chao, profe. profe. Ustedes. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.